Hola, bueno, pues es el lunes 11 de mayo. Estamos en nuestra segunda conversación con la nutrióloga Lucía Chávez, 3 de la tarde Ciudad de México, 1 p.m. Tijuana. Y bueno, ahorita tras bambalinas, antes de que ustedes nos pudieran escuchar, estábamos comentando toda la, toda la cantidad de temas que hay por hablar aquí. Pero hoy nos vamos a centrar, como se los habíamos comentado, en lo de las guías alimentarias. Sin embargo, antes queremos platicar un poco sobre nuestro reto. Bueno, y creo, si ustedes quieren, luego nos mandan por Facebook Inbox o aquí en el muro sus experiencias, porque ahora que nos dejó 3 tareas de la semana pasada acá, Lucía, que fueron no consumo de azúcar. Tú interrúmpeme, Lucía, si se me olvida. No consumo de azúcar, eh, que no comiéramos cosas etiquetadas y, Correcto. y que comiéramos, o sea, muchas cosas verdes, rojas y blancas, ¿no? Perfecto. Eh, este, bueno, yo ahorita le quiero preguntar, para empezar, a Lucía con este reto, es que en su experiencia como nutrióloga, ¿cómo, ¿cómo le hace para inspirar a sus pacientes a que cambien algo que tenemos tan metido en la médula? Porque además pareciera que es muy difícil, que lo uno un poco con lo de la sesión pasada de que decía Lucía que somos gordos porque el sistema así nos quiere gordos. Es súper difícil no comer con etiquetas, hasta que uno hace el ejercicio, se da cuenta de todas las etiquetas que uno consume, aún cuando cuando no queremos consumirlas. Digamos, según yo, era una persona que no consumía tanta cosa con etiqueta y que lo cuido y hago no uso, o sea, trato de hacer lo más natural posible, y aún así, no sé, veía mi avena y casi me traumaba. Ah, esa etiqueta, o sea, que sí, que no. Eh, Ok, ok. a ¿Y a ver, ti cómo te fue? A ti en lo personal, ¿cómo te fue? pues mira, lo que te decía, yo la verdad, el que más trabajo me costó, bueno, o no me costó, sino me di cuenta es que según yo no consumía mucho azúcar, porque no soy una persona muy dulcera, no tomo refrescos, no soy tan frutera, ¿no? Pero como muchas otras cosas que sí tienen azúcar, o sea, Así es. sí me gusta mi café, sí tomo eh, leche, consumo lácteos, no sé, o sea, como que fui pensando en todas esas cosas que según yo no eran tanta azúcar, o que yo, según yo, me doy mi permiso de, bueno, voy a comerme esto, mi pan de pasas con arándanos, que me gusta mucho, porque al final yo no consumo tanto, porque no tomo nada de esto, ¿no? Entonces, sí creo que de repente es como muy revelador pues, que consumimos mucho azúcar, ¿no? Consumimos muchísima azúcar y como tú, muchísima gente. Están quienes comen alimentos procesados, hay quienes tratan de cuidarse, pero la realidad es que mientras no tengan una asesoría personalizada, intencionada a su fisiología personal, entonces lo más probable es que estén en el status quo del mexicano, que estén consumiendo cuando menos el 65% de carbohidratos de su dieta. Esto es equivalente más o menos a 300 gramos de azúcar. Esto es una monstruosidad de azúcar diaria que el cuerpo no lo tolera. Entonces, obviamente hay diferentes elementos nutritivos en cada alimento, independientemente de que si son, digamos, proteína, grasa o carbohidrato, ¿no? Luego queremos, como comentaba la ocasión anterior, equivaler una Coca-Cola, digamos, por una manzana y unas nueces, ¿no? O sea, la gente que cuenta calorías, tú vas a decir, ay, no, a mí me gusta más la coca, yo quiero mi coca, no, entonces son 300 calorías, prefiero no comerme la manzana y las nueces, es lo mismo. Pues no, porque también hay otros elementos nutritivos. Entonces, cuando nos vamos por la parte cuantitativa, nos olvidamos de la parte cualitativa, que viene siendo la aportación de otros nutrimentos de parte de la dieta, no nada más carbohidratos. Pero la realidad es que la mayoría de la gente, ya sea que coma con procesados, o sea, con dietas, o que coma saludable, si no hace un esfuerzo intencionado por salirse de eso,
está consumiendo demasiada azúcar en cualquiera de sus formas. O sea, créeme que la mayoría de mis pacientes llegan diciendo lo que tú me estás diciendo. Es que yo me cuido, es que yo evito las grasas, es que yo, o sea, casi toda mi comida es natural, yo no como de latas. Pues sí, pero si estás consumiendo tanta azúcar, entonces obviamente estás teniendo un impacto metabólico en tu cuerpo. Entonces tú me dices, ¿cómo puedo ayudarle a mis pacientes a hacer el cambio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede hacer la diferencia entre que una persona decida hacer una cosa o la otra? Pues definitivamente no es en base a una hojita, ¿no? El clásico que te dan la hojita y te la llevas a tu casa, le sacas copias y se las das a las comadres. Tiene que ser un plan de nutrición específico para ti, o sea, basado en tu historia clínica, en tu historia personal, en tus preferencias personales, en tu capacidad económica, en si sabes cocinar o no. O sea, una asesoría nutricional cubre todos los aspectos que tienen que ver con la alimentación para que entonces sea fácil, para que puedas hacer el cambio. Pero la parte más importante, la que siempre ayuda a que el paciente solo quiera hacer el cambio, es cuando lo empoderas con el para qué. Y de dónde viene lo que acostumbra a hacer de forma natural, bueno, más bien normal, pero que no es natural. Y es que aquí es un gran tema, porque no es lo mismo normal que natural. Es normal ir a una fiesta infantil y que entonces se sirva pizza y se sirva la coca y se sirva el pastel y se sirva la pasta y además de eso se le da la bolsita de dulces después de haber roto la piñata que tenía además más dulces. Es normal y es un golpe metabólico para todos los que están asistiendo a esa fiesta, pero no es natural. No decimos, caray, ¿cómo? No, esto me hace daño, no, esto me hace... No, porque lo vemos tan embebido en nuestra sociedad, es tan parte de lo que hacemos todos los días que no lo podemos identificar. Entonces, cuando tú con el paciente, o sea, yo como nutriólogo estoy con el paciente, entonces la parte más importante es enfocarnos en los pequeños cambios, en las pequeñas sustituciones, y de paso a paso vamos a lograr con el tiempo un gran cambio. Un gran error sería del paciente pensar que en una sola consulta se le llegue a conocer total y absolutamente, y además en esa consulta se le cambien todos sus esquemas limitantes y todos los mitos y toda la información, mala información que tiene, y además hagamos entonces un protocolo de nutrición que pueda seguir toda su vida. No, claro que no, eso no va a suceder, es un acompañamiento y sucede a través del tiempo. Primero tenemos que conocer bien al paciente. Yo identifico, por supuesto, lo que vienen siendo esos patrones que lo están poniendo en una ruta que le hace daño. O sea, si tú estás en una carretera para ir a Acapulco, pues vas a llegar a Acapulco, por más que digas que quieras ir a Monterrey. Entonces, si yo no te ayudo a decirte, es que esto va a llevarte a Acapulco, entonces no vas a saber cómo cambiar el volante. Pero cuando ya cambias el volante, tiene lógica, porque ya sabes a dónde vas. Entonces, ¿sabes de dónde viene tu información? ¿Por qué te encuentras en el momento actual con equivocación equivocada? Aceptas que no es tu culpa, porque esa es una de las partes más difíciles. Muchos de los pacientes dicen, ay, no, pues es mi culpa, y la verdad es que yo no puedo, es que yo no tengo voluntad, eso es para otros, eso no es para mí, ya lo he intentado, no me funciona, no me sirve. Y entonces no podemos hacer un cambio. Y la otra parte es para dónde vas. Entonces, cuando se empodera el paciente de esta forma, el paciente solo va a lograr estas modificaciones. Pero hay más una parte importantísima, Miriam. Nos cuesta trabajo reconocer o saber que todo alimento es información. Y es información para tus células, para tu expresión genética, pero también es información para tu cerebro. Cuando comes cierto tipo de alimentos, va a subir la ansiedad, va a haber depresión, va a haber pensamientos negativos, etc. Entonces, en ocasiones, si nos ponen un brownie enfrente y nos es imposible negarnos y nada más estamos pensando en el brownie y ahí está y nomás, o sea, buscas todas las posibilidades para no comerte el brownie, pero lo tienes en la cabeza, no te lo puedes quitar de encima, es porque no hay una capacidad fisiológica de negarte al brownie. Bueno, y cuando estás bien nutrido, está ahí el brownie
lo ves y ni siquiera te percatas, no te importa, te lo pueden ofrecer y tú puedes decir, no, gracias, y de repente quedas, ¡ah! Yo, el adicto al chocolate, dije, no, un brownie, o sea, ¿cómo está eso? Porque entonces ya no tienes una conducta impulsiva que se da por los alimentos. Oye, pero bueno, ahorita que estamos platicando esto, y ya como para ir entrando al tema de estas sesiones, tú nos dices, Sí. bueno, lo que es muy importante es saber de dónde viene la información, entender que que no es nuestra culpa, por qué asumimos esto normal cuando no es natural. Y aquí es cuando a mí me gustaría que nos contaras eso, o sea, sobre ¿quién inventó esas guías alimenticias de que ahora rigen no nada más, o sea, que parece que rigen al mundo como si todos nos tendríamos que comer igual, ¿no? O sea, aparte de esta idea de la globalización, ¿no? O sea, ¿por qué todos queremos mandarinas todo el año, chía todo el tiempo cuando no la conocíamos? ¿Cuándo dejamos de comer guanzontle? No sé, ¿cuándo cambiamos, digo, también nuestra tradición, nuestra comida, no nada más mexicana, sino mexicana de nuestra localidad, que parecía que no estaba tan mal, ¿no? O sea, que no teníamos, yo me puse a investigar, ¿no? Hacia los 70 no había problemas de diabetes, bueno, había, pero eran genéticos, no había esta diabetes tipo 2 que es como la creada, o sea, ¿cuándo empezamos a engordar? Claro, me encanta. ¿Te parece si te comparto mi pantalla? Sí, claro. Ok, padrísimo. Adelante, Entonces, adelante. nada más dame un segundito para que entonces podamos compartir. Sí, porque digamos, en lo que vas compartiendo, creo que esto tiene que ver con lo que decías también al principio o sea, que estamos en un status quo que no, Ujú. y que lo que nos llevaba, lo que también nos comentaste el lunes pasado es que vivimos en un sistema que nos está haciendo gordos, ¿no? Correcto. Bueno, entonces aquí es el típico desayuno de una persona que come bien. O sea, ni siquiera estamos hablando de alguien que se levanta y se compra una bolsa de papas o unas galletas y un refresco, ¿no? Aquí estamos viendo una persona que efectivamente se está consumiendo su avenita, ¿no? Y luego a la avenita le pone la leche y luego le pone las moras, se toma su juguito de naranja. Y en algunos casos, pues bueno, hasta le ponen granola y luego le ponen miel y etcétera. Todo esto es azúcar más azúcar con un poquito de azúcar. Ahora, si esa avena viene con etiqueta, pues entonces ahí ya tenemos otro tema, porque no nada más es azúcar, sino que es azúcar con toxinas. Y las toxinas también tienen una gran relación con la disrupción metabólica del cuerpo, ¿no? Entonces los dos van a producir obesidad. Y mira, aquí te enseño, por ejemplo, cómo es que ya perdimos esa capacidad de reconocer un ingrediente o en este caso un alimento tan funcional como el yogur. El yogur es un alimento muy completo y es funcional en el sentido de que tiene o realiza varias actividades favorables dentro del cuerpo, no nada más una, sino hace muchas cosas por ti. Y aquí vemos, por ejemplo, una avena, ¿no? Que te la hacen fácil y te la hacen conveniente y te la hacen con mucho sabor. Bueno, pues aquí estos colorantes y estos saborizantes van a estar promoviendo una disfunción de la tiroides, va a haber un daño en los cromosomas, va a haber una interferencia en la transmisión de los impulsos nerviosos, va a haber cambios de la conducta, bueno, no se diga alergias, pero va a haber cambios de la conducta y va a haber una alteración de las microvellosidades. Las microvellosidades son las células en el intestino que son capaces de absorber nutrimentos. Entonces, imagínate, si alteras eso, pues quiere decir que lo que comas bien no vas a tener la misma capacidad de digerir o de absorber. E inclusive en esta avena procesada, ¿no? de Quaker, las fresas que están en teoría ahí no son fresas, son un producto de ingeniería alimentaria, no son ni siquiera, no hay fresa ahí, o sea, punto, no la hay. Entonces, para que te sepa a ti rico y te sea conveniente, pues aquí tienes un producto que además está utilizando, y aquí es donde está el impacto de las guías alimentarias, está utilizando las guías alimentarias como sustento o evidencia para ti para avalar la compra del producto.
aquí tenemos también bueno, empecé hablando del yogurt y luego me fui a lo de la avena, pero es el mismo caso del yogurt. Aquí el yogurt, que es un alimento que era altamente funcional, ahora ya se convirtió en azúcar con colorantes y saborizantes. Entonces ya ahí lo que pudiera haber de bueno del yogurt, pues no tiene absolutamente nada que aportarte. Y también están utilizando, ¿no? El fit, ¿no? El light and fit. Y entonces seguramente está utilizando un yogurt al que ya se le quitaron las grasas para entonces acomodarse a las guías alimentarias. Las guías alimentarias son la base de todos los profesionistas de salud y son de calidad obligatoria para el público, para la sociedad, para el sector privado y para todos los aspectos, ya sea físico o una entidad moral. Entonces es muy difícil que se pueda generar el cambio cuando estás hablando que en la parte económica, como la industria alimenticia, en la parte de salud, como son médicos y nutriólogos, se están utilizando las guías alimentarias como fundamento, ¿no? Entonces pareciera que se utilizan en contra nuestra, no a nuestro favor. A ver, ahí tengo una pregunta, Lucía. Sí. Dices, bueno, todos los sistemas, bla, 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 vienen de estas guías. ¿Quién hace estas guías? O sea, hay una guía para cada país, dependiendo sus necesidades, su geografía, su riqueza natural, lo que sea. O quién hace o sea, quién está detrás del poder de esas guías. Hay una guía para cada país y normalmente están representados por comités y también hay organizaciones internacionales que ven la aplicación por parte de los comités en la actualización de las guías. Entonces, sí hay entidades que funcionan a nivel internacional, que como FAO, como ay Dios, la Organización Mundial de Alimentos, bueno, diferentes organizaciones internacionales que lo van a descargar sobre los países. Ahora ahí están los comités, que son los que precisamente forman las guías. Es muy desafortunado que en México nos basamos mucho en la información que se da en Estados Unidos, porque los comités que se formaron en Estados Unidos entre los 1950s y los 1980s eran comités que tenían pues un sesgo científico porque estaban basados en hipótesis que no se pudieron comprobar y de hecho se formaron o las hipótesis que se plantearon que luego se convirtieron en pautas de orientación alimentaria eran esto es lo que tenemos hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Y quién va a tener el dinero para demostrar lo contrario? Algunos de estos comités representaban a las industrias alimenticias, entonces no me digas tú que el agricultor de la manzana iba a tener la capacidad de crear una investigación que demostrara que la manzana es mejor que la galleta. No, pues está claro. O sea, no está fácil hacer este cambio. Ahora sí, México... Además, digo, es tramposo, porque si yo tengo una idea y yo quiero, como dices, con la industria alimentaria, o sea, si yo quiero promocionar esto, hasta que alguien llegue y no me diga que hay otro producto mejor que esto, pues está tremendo, ¿no? O sea, me parece... Y esa es la peor ciencia que puedes tener, ¿eh? Porque la ciencia debe de ser escéptica, y la esencia hasta que no demuestra, hasta que no comprueba la hipótesis, no debería de proceder. Pero la nutrición es relativamente es una ciencia nueva y desafortunadamente se ha forjado a través de las pasiones de este tipo de comités. Aquí te pongo, por ejemplo, el consumo de azúcar. Tú me dices, ¿cuándo nos hicimos obesos? Pues el consumo de azúcar realmente empezó a partir de 1970, que es cuando precisamente se establecieron las guías. Órale. Y puedes ver aquí que, por ejemplo, en 1700 el consumo de azúcar pues no superaba los 2 kilos al año. Entonces, si ahorita te digo que las guías alimentarias te recomiendan consumir 300 gramos diarios, pues estás hablando que en una semana ya te estás echando los 2 kilos que antes consumías en un año. ¡Wow! O sea, ahí es donde te digo que lo normal no es natural. Nuestro cuerpo no ha evolucionado genéticamente para aceptar el azúcar. Bueno, y que además no hace relativamente poco, que es un poco cuando nacimos
muchos de los que están viendo, o al menos yo, en los 70, que la gente, o sea, es como si nosotros hubiéramos crecido con esto, o sea, nacimos y hemos ido creciendo con estas guías, y para nosotros ya es natural este consumo excesivo de azúcar, cosa que no era natural para nuestros padres, ¿no? Correcto, correcto. Ellos no tenían unas guías que les indicaran una pauta. Aquí las guías se establecieron basándose prácticamente en reducir el consumo de grasa. O sea, tu cuerpo necesita muchísimos nutrimentos, muchísimos. Pero estamos hablando de que hay algunos que son macro y hay otros que son micro. Los macro se categorizan en proteína, grasa y carbohidratos. Ya de ahí luego podemos hablar de mil cosas, ¿va? Pero lo elemental que tu cuerpo necesita, en teoría, para sobrevivir, son la proteína, grasa y los carbohidratos. Los únicos que no son esenciales son los carbohidratos. O sea, tú no lo necesitas para vivir. Sí necesitas la proteína y sí necesitas la grasa. Mándame. Una pregunta. Y bueno, ¿y cómo es esto que lo que decías de que estas guías salen o surgen sobre todo para ir como excluyendo la grasa? O sea, ¿a quién se le, o sea, cómo surge esto de sacar a la grasa, digamos, como de crear toda esta ala en contra, esta batalla contra la grasa? Nació de un científico que se llamaba Ansel Benjamin Keys, y él inició con la teoría precisamente en 1950 de que la grasa era lo que provocaba la creciente epidemia de muerte por enfermedad cardiovascular. Entonces nunca se pudo demostrar, y al contrario, fíjate que hasta se hizo un estudio, del estudio de la Iniciativa de Salud de la Mujer, en donde se invirtieron $700 millones y se demostró que fuera precisamente al contrario. Entonces, como no se pudo comprobar la hipótesis de este amigo, que es la hipótesis con la que se hicieron las guías hasta que no se demostrara lo contrario, y después de 20 años de que se invirtió esta cantidad de dinero y se demostró lo contrario, pues ya no se podía cambiar todo lo que está hecho de la guía alimentaria. Entonces, en lugar de reconocerlo, se descartó el estudio. 140,000 mujeres, vámonos, pues bueno. Wow. O sea, estudios bien hechos, estudios que han demostrado que no es la grasa la que produce, la causa de la enfermedad cardíaca, se han eliminado. Las nuevas guías de Estados Unidos, inclusive dicen, o sea, ya hay un pequeño renglón donde ya se excluyó el colesterol porque se hacen cada 5 años y salieron las del 2015. Ahorita se van a hacer las del 2020, pero hay muchísima controversia. Creo que por primera vez Estados Unidos se está enfrentando con un grupo de científicos que no están de acuerdo en que se siga perpetuando esta mala información. Entonces, vamos a ver cómo salen las del 2020, pero las del 2015 quitaron el pequeño renglón del colesterol, pero nunca se hizo una rueda de prensa, un informe de prensa, una comunicación, una mercadotecnia, no se cambió inclusive nada de la guía. Y en algún otro lugar dejaron de decir se recomienda una dieta baja en grasa. Nada más lo quitaron. En lugar de decir, bueno, ¿qué es lo que sí se recomienda? Mejor nada más quitaron la frase de que se recomienda una dieta baja en grasa, pero dejaron todo lo demás. Es que ahí creo que viene como una duda que, bueno, al menos yo tengo y no sé, todas las demás personas que nos están viendo. Claro, no se trata de que nos den un permiso de arriba a las grasas. Entiendo también, bueno, que evidentemente todo con moderación, ¿no? Pero estas guías que nos dicen, o sea, nos dan cosas que nos sugieren cosas que no debemos comer, o nos sugieren cosas que debemos de comer, nos prohíben cosas, pero tampoco nos ayudan como para decir, bueno, a lo mejor esto sí puedes, esto no, o sea, ¿cómo entender lo de las grasas? Digo, no es que me vaya a ir a comer ahorita una gordita de chicharrón, pero, o sí, digo, no sé, o sea, ¿cómo nos puedes explicar esto sobre nuestro consumo de las grasas, ¿no? Pues yo me iría a lo más sencillo. Primero, precisamente, que es parte de la tarea que les dejé,
es no consumir etiquetas. ¿Por qué? Porque las etiquetas siempre te van a estar hablando o de un producto de dieta, un producto light, un producto fat free o low fat, o bueno, hasta los Cheerios que son buenos para el corazón, y la avenita que te pone ahí Heart Healthy que es bueno para el corazón y bajo en colesterol y no sé qué tanto. Todo eso que te ponen viene de las guías, de este precepto de un consumo bajo en grasa. Entonces, si tú te olvidas de los alimentos que tienen etiquetas, entonces de entrada te estás negando a hacer una casualty, ¿cómo se dice en español? En Estados Unidos se utiliza casualty, un daño colateral, ¿no? De la industria alimenticia. O sea, te niegas a seguir siendo parte de su engranaje y de su maquinaria, simplemente por dejar de consumir las etiquetas. Entonces, si tú haces eso, number one, o sea, lo primerito que haces es dejar las etiquetas, entonces ya te vas a hacer un gran favor. Y segundo, utilizar las grasas que se han venido recomendando, como tú dices, desde que nacimos, que son los aceites de canola y el aceite de soya y el sabrosano y el nutriol y todos estos tipos de aceites son aceites que tienen un efecto proinflamatorio en tu cuerpo. Entonces van a producir inflamación en el cuerpo y están llenos de pesticidas. Entonces, si eliminas esos y te regresas a los que utilizaba la abuela, pues quien tenga su abuelita, o sea, oye, la manteca, exacto, la mantequilla, por el amor de Dios, hicimos una margarina, una cosa espantosa, porque se dijo que la mantequilla, como venía del animal, no era buena. El ser humano creó en un laboratorio una cosa que se llama margarina, es puro químico, tu cuerpo no lo reconoce, es altamente inflamatorio y todavía lo seguimos consumiendo. Entonces, si nos regresamos a esas grasas, la grasa de pato, la grasa original de los animales, pues entonces las cosas cambian. Entonces, digamos que en conclusión sería reconocer los ingredientes como ingredientes naturales, ¿no? Como algo que viene siendo regalado por la naturaleza para nuestra subsistencia. Entonces, si hacemos eso, nos vamos a hacer ya el gran favor. Aquí te puse las guías alimentarias, la mexicana y la americana. Y la mexicana, como te digo, pues se ha basado mucho en la evidencia, en teoría, que hay americana. Pero esa evidencia, que te digo, no se ha demostrado, y cuando se ha demostrado, se ha eludido, se ha quitado. Entonces, en los dos casos, la forma de comunicar lo que se va a consumir es distinta, pero la conclusión es la misma en cuanto a los macronutrientes, como te comentaba, carbohidrato, proteína y grasa, ¿no? Entonces, prácticamente son lo mismo. Pero te digo que los carbohidratos no los necesitas, no son esenciales para la existencia del ser humano. Por ejemplo, ahorita que estabas diciendo de eso de si todavía teníamos nuestra abuela y tal, bueno, mi abuela materna, que era veracruzana, o sea, quiere decir que el desayuno que me daba, que era una buena picada, o sea, una, digamos, de masa, que lo hacía con manteca, y a la cual nada más le ponía más manteca, y luego frijoles negros, y luego queso, y luego una salsa, era mejor que mi plato de avena. Por mucho es mejor. Sin embargo, no puedo decir ve y cómete las gorditas. Claro. Porque no estás viviendo la misma época que vivía tu abuela. No estabas consumiendo los mismos alimentos, no ibas al mercado en la mañana. O sea, no, ahorita tienes los alimentos metidos ahí en el congelador y vienen quién sabe de dónde, y los pobres animales fueron maltratados, inyectados con hormonas, mal alimentados. O sea, entonces no podemos promover exactamente la misma dieta de nuestros abuelos, como tampoco podríamos promover la dieta azteca, porque los aztecas pues hacían muchísimo ejercicio, ¿no? Entonces no estaban pegados en puras cosas donde no hay ningún tipo de actividad física. O sea, estamos sentados, estamos con la computadora, o estamos con el control remoto, o estamos en el carro. Entonces, en ningún momento estamos teniendo la misma actividad que ellos tenían. Entonces, sí, tenemos que adaptar la dieta a los tiempos modernos, y eso significa que sí hay que incluir grasas, hay que incluir las buenas grasas, pero necesitamos hacer el cambio, por ejemplo, de no freír las cosas, no sumergir, no ahogar las cosas en grasa. Eso es muy distinto.
Ok, tengo una duda. Yo cuando trabajé mucho tiempo en el mundo editorial, digamos, adentro de la editorial. Y cuando eran los cierres así tremendos, que estábamos ahí, bueno, todos trabajando horas extras, bla, 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 al final del día, lo único que se me antojaba, al igual cuando regresé a estudiar, cuando terminaban mis clases, el primer semestre, lo único que se me antojaba al salir era así, algo con mucha grasa. O sea, este, no sé, no se me antojaba azúcar, no se me antojaba nada. Es porque bueno, luego investigué que pensarte, bueno, requiere quemas muchas calorías y todo, pero ¿por qué se me antojaba la grasa? Te lo juro que yo salía y lo único que pensaba, ahorita me voy por unos tacos, de bistec y con mucha salsa, o sea, ¿qué? ¿Por qué? Pues fíjate que eso sería una particularidad tuya, es muy idiosincrático, porque Okay. para la mayoría de la población, Miriam, es consumir azúcar. Va a ser consumirse un latte, un macchiato, o sea, ubicándonos en el momento moderno, es consumirse la bebida energética, es consumirse el café, es consumirse el refresco. Ahorita la mayoría de nosotros, bueno, la mayoría de la población mexicana se va por el consumo de carbohidratos y los prefiere en su forma líquida, lo cual es tremendo porque entonces ya ni siquiera estás utilizando el tracto digestivo, que es un sistema diseñado para la especie humana para poder absorber los nutrimentos, ¿no? Y los líquidos, pues no los reconoce nuestro tracto digestivo. A través de los millones de años que hemos estado aquí, presentes en este mundo, no reconocemos los líquidos. Apenas empezamos a reconocer hace 800,000 años, fíjate, apenas hace 800,000 años reconocimos lo que vendrían siendo los carbohidratos, ¿no? O sea, los empezamos a incluir en la dieta. Pero realmente el ser humano no ha evolucionado el punto de decir, bueno, ya te comiste te tomaste 2,000 calorías de tu macchiato, ya no vas a comer. No es cierto. Te vas a echar el macchiato y vas a llegar a tu casa y vas a consumir otras 2,000 calorías. Ok. No los registra, no los computa. Si no es en forma líquida, entonces la mayoría de la gente lo que va a hacer es buscar las galletas, va a buscar los platos grandes de carbohidratos. Pues te digo, esto es algo muy particular tuyo porque no es lo común. Pero a final de cuentas, sea uno o sea el otro, es porque seguramente no comiste lo suficiente durante ese tiempo. Okay. Y tuviste un déficit calórico. Y eso se da porque tu sistema nervioso central se va, digamos, hacia lo que es el estrés, ¿no? Y entra a esa ruta del estrés donde te mantienes tú alerta y te mantienes con una energía gracias al resultado de tus hormonas, pero que en el momento en que tu cuerpo descansa de ese estrés y entra en lo que viene siendo la ruta del sistema nervioso de relajación, porque tenemos de estrés o relax, ¿no? Entonces, si te vas al de relajación, en el momento en que te relajas, en ese momento te acuerdas que tenías ganas de ir al baño, en ese momento te acuerdas de que tenías hambre, te acuerdas de que tienes sueño, te acuerdas de todo esto. Entonces, en la vida actual, en la vida moderna, yo le llamo entrenamiento de luchador de sumo. Porque hay mucha gente que se levanta y no come nada en todo el día, llega a su casa a las 7, 8 de la noche, en ese momento se echa y come, o sea, en ese momento se da cuenta de todo el hambre que tiene y come lo que sea, como sea, y cantidades muy grandes. Y de ahí se va a dormir. Que es exactamente como se entrena un luchador de sumo. No sabía, pero bueno. Oye, pero es muy interesante ahorita lo que dices es que, o sea, se nos van sumando los problemas, ¿no? O sea, se nos suma que además de las guías, ya no podemos seguir la dieta de nuestras abuelas porque no tenemos ese tipo de vida. No podemos ir a coger los huevos de la gallina atrás, no caminamos como para quemar estas cosas, tal. Y además nuestras guías son reflejo o eco de las gringas, ¿no? De que nos dicen qué consumir y además se suma como toda nuestra vida, la neurosis urbana o contemporánea o lo que sea, de que nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Volcados en el trabajo, ¿no? Entonces, bueno,
estas guías cuando las hicieron, o sea, no pensaban, o sea, estaban conscientes o fueron o se fueron modificando para este tipo de vida moderno y por eso nos empezaron a dar como cosas fáciles de consumir o cómo entra esta cuestión de la industria alimentaria. Digo, no, ponías las láminas, bueno, las marcas de avena, o sea, que todo, que nosotros creemos que cuando salimos de nuestra casa agarramos nuestro yogurt, X, bueno, ahora griego o natural o lo que sea, y nos agarramos nuestra barrita y ya estamos alimentados. O sea, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo le hacemos para, bueno, más de que cómo le hacemos, es cómo estas guías van, o sea, estas guías van respondiendo a esta industria o esta industria va creando alimentos que reflejan las necesidades de las guías? Ay, qué buena pregunta. De las dos formas. Las personas que pertenecen a estos comités fueron corrompiéndose y de forma indirecta fueron alterando las guías alimentarias basadas en intereses personales e intereses de lobbying, como se le llama en Estados Unidos, que viene siendo de gestión, precisamente de pautas legales, ¿no? Para establecer uno o el otro interés. Y por otro lado, ya que se establecen las guías alimentarias, pues entonces se utilizan para aprovecharlas para diferentes rubros. O sea, ya se mece los suplementos, ya vence los alimentos, etcétera. ¿De dónde empezaron estas guías? Pues estoy segura de que empezaron con buenas intenciones y creo que siguen con buenas intenciones, ¿no? Te digo que la nutrición, a pesar de que toda la vida, desde que somos humanos, hemos necesitado alimentos para sobrevivir, hasta ahorita se está reconociendo al alimento como parte de la subsistencia. Entonces empezó a crear como ciencia de con qué sí podemos vivir y con qué no. O sea, entonces a partir de ahí se fue estableciendo que es indispensable para mantenernos con vida y que no. Y después ya fue qué es lo que nos puede llevar a optimizar nuestras funciones. Esto es realmente la teoría de la medicina antienvejecimiento y es relativamente nueva. Entonces, está padre porque quiere decir que vamos a evolucionar a muchas otras cosas. Pero precisamente como es una ciencia dinámica, es que nos topamos con lo que pudiera luego parecer puntos de vista que se contraponen, ¿no? Y dice, caray, un día es que esto está bien y al otro día que no está bien, pero además el tercer día ahora resulta que ni esto, o esto contra esto. O sea, sí está siendo muy, muy, muy dinámico y sí se está produciendo mucha investigación, pero de ahí la importancia de que nuestras guías alimentarias estuvieran más actualizadas y además estuvieran apegadas a nuestra raza. O sea, no somos, o sea, los mexicanos no tenemos las mismas características genéticas que el americano, que una persona americana. Entonces sí se ha demostrado que el mexicano tiene mayor riesgo de tener enfermedades crónicas degenerativas como diabetes y como obesidad. Entonces, sí, el mismo mexicano que se va a Estados Unidos le va peor que el americano que ha vivido toda la vida en Estados Unidos. ¿Y por qué? Es una cuestión genética. Ya, digamos que es nuestra sangre azteca. Entonces, no estamos hechos para aceptar tan malos alimentos, digamos. A lo mejor porque estuvimos tan acostumbrados a comer tan bien que lo malo lo resentimos muy rápido, pero bueno. Y tiene mucho que ver con el desarrollo con la industrialización, tiene mucho que ver con las guerras, tiene mucho que ver precisamente con también que hubiera luz y hubiera refrigeradores en las casas, ¿no? Entonces, la capacidad de conservar los alimentos o también la posibilidad de distribuir alimentos, pues, entonces ha hecho que la industria alimentaria realmente tome el control de nuestras vidas. Bueno, y que por una parte ahorita que dices, claro, los mexicanos, ante que la industrialización, la modernización fue más lenta, pues tenías que consumir lo más natural porque no tenías dónde conservarlo. Claro. ¿No? Entonces se comía totalmente, o sea, así al día, y bueno, y no con conservadores. Bueno, claro, evidentemente después de la crisis del 29, donde la gente se murió de hambre, los conservadores alimenticios llegaron como para salvar,
porque al final podían tener estas cosas, y a lo mejor por eso también se volvieron como tan indispensables en esta nueva vida, ¿no? Pero lo que decías bueno, las guías, entonces ahora pues surgieron las guías como para darnos, ahora sí, para la redundancia, guiarnos en el buen comer y aprovechar las cosas al máximo. ¿Cuándo empezó a ser como visible que estas guías, más que ayudarnos, nos estaban afectando? Pues no se está haciendo visible, Miriam. Pero, no, ese es el tema, se siguen enseñando, por ejemplo, yo soy profesora de la Universidad Iberoamericana y te prometo que sigo dando clases para cuando menos ser la profesora que les dice, estudien la evidencia, porque no siempre las guías están basadas en evidencia. Entonces, de verdad, o sea, no dejo de dar clases nada más por eso, para tratar de construir este pensamiento crítico de los futuros nutriólogos, pero eso es lo que se está enseñando todavía en las universidades. Pero la cuestión es que, o sea, no hay una evidencia, bueno, no sé qué evidencia más se requiera si tenemos más de 420 millones de gente con diabetes tipo 2 en el mundo, pues, o sea, es como Correcto, más evidencia. correcto. Entonces, en los estudios que se han hecho, o sea, ¿cuándo empezó la gente, o en el mundo, o en México, se empezó a ver que subía esta, ahora sí que la curva, pero de la diabetes, de la obesidad? Porque estaba leyendo hacia los 70s, bueno, pues la gente había muy pocos gordos, ¿no? ¿No? Y ahora hay o sea, en unos años la mayoría de la población va a ser obesa. Claro, claro, claro. De hecho, o sea, se ha demostrado que nada más el 12% de la población está metabólicamente sana. Entonces, ¿12%? 12%. ¿De la población mundial? Sí, correcto. Wow. Mira, si quieres te voy a compartir nuevamente. Por favor. Aquí estas diapositivas. Dame un segundito porque. O sea, está tremendo, porque quiere decir que así es como, pues, ir destrozándonos poco a poco, ¿no? Es un sistema que nos está matando. Claro, exactamente, exactamente. Y sí, pues es una pena, ¿qué te puedo decir? O sea, precisamente ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, porque al final pareciera que todo va indicando que cómo nos alimentamos, o más bien, no que todo lo indique, porque así es, sino más bien nosotros tendríamos que tomar conciencia que cuando estamos comiendo, estamos decidiendo también participar en la vida política y en la vida pública, ¿no? O sea, que estamos haciendo actos políticos al decidir comer bien, no nada más por nosotros, sino porque así podemos estar mejor en sociedad, podemos pensar mejor, podemos, pues al final también ir no nada más en contracorriente, tratar de cambiar, ¿no? Exacto, exacto. Nosotros como población necesitamos educarnos y necesitamos hacer ese esfuerzo extra para tener salud. O sea, no podemos dejar nuestro bienestar en manos de las políticas públicas. ¿Ves aquí mi diapositiva de la evolución de la diabetes? Sí, ahí está. ¿Lo estás viendo en la pantalla? Sí. Ok, bueno, esto se ha sabido desde siempre. Entonces, en el momento que se hace el diagnóstico, que es donde está representado con el número 0 en la parte superior, o sea, en ese momento es cuando el caldo ya se cocinó. O sea, pero la condición de diabetes pudo haber empezado 15 o 20 años antes. Órale. Y hay una condición que se llama prediabetes, que tanto el área de la medicina como el paciente se la pasan por el arco del triunfo, porque para los dos, cuando hay un diagnóstico de diabetes, es como un alivio. Ay, no, todavía no tienes diabetes, es prediabetes, ¿eh? Ay, y así te dice el paciente, no, es que yo no tengo diabetes, tengo prediabetes. Prediabetes, o sea, es así como estar poquito embarazado. O sea, obviamente va a desarrollarse el chamaco, obviamente vas a terminar en diabetes. No es una buena noticia.
Y antes de la prediabetes hay una condición que se llama resistencia a la insulina, que no aparece aquí en esta gráfica, porque esta gráfica está basada en los picos de glucosa. Pero los picos de glucosa dejan, digamos, de suceder cuando la insulina deja de funcionar. Entonces, antes de que haya glucemias altas o azúcar en sangre altos, siempre va a haber insulina alta. Entonces, por eso se puede saber que se está en el camino, como te decía, Acapulco, no a Monterrey, o sea, estás en el camino de la diabetes 20 años antes. Wow. Y siempre se ha sabido que la diabetes es un padecimiento en el cual la glucosa se encuentra a nivel elevado. ¿Qué es glucosa? Azúcar en sangre. Punto. Se sabe. Pero el tratamiento número uno siempre ha sido médico. Aunque se le destinen 2 frases en la apertura de toda investigación, vas a ver que dice, lo ideal es que el paciente cambie su estilo de vida, pero es mejor que tome su metformina o insulina para el control de la diabetes. Claro que es mejor porque ¿quién tiene el tiempo para educar al paciente? Claro, y más cuando tiene las guías alimentarias en contra. Bueno, porque además es mucho trabajo, no nada más educar al paciente, sino ir en contra y acompañar al paciente, o sea, es paciencia, ahora sí, paciencia para el paciente de ir aprendiendo a comer distinto, a cuidarte, ¿no? El autocuidado. Claro, y también es educar al médico. El médico recibe educación en nutrición, el equivalente a 14 horas en toda su formación. Wow. Médico. 14 horas. Mira, hasta apenas me dices, bueno, ¿a partir de qué momento el mundo está aprendiendo que eso que se propuso no está funcionando? Ajá. Apenas ahorita se está relacionando por ejemplo, la diabetes con los cambios en la dieta. Hazme favor, Miriam. O sea, esto es del año pasado. Es como cuando se descubrió que la leche materna era lo mejor. Fue así como, si no hubiera sido la leche materna la fuente principal a partir de nuestro nacimiento, no hubiéramos subsistido como especie. ¿Por qué en los 70 se dijo que era mejor la fórmula? Y hasta hace poco se dijo, no, pues fíjense que resulta que hay algunos elementos ahí todavía en la fórmula, digo, en la leche materna que no tenemos identificados, pero que parece ser que sí son mejor que la fórmula. O sea, nada más una cosa muy, muy rara, que era natural, ¿no? Así es. Es tan absurdo como el concepto de que fuimos descubiertos por los españoles, ¿me entiendes? Es así como, hey, ¿dónde estuvimos antes? ¿Cómo? Entonces, apenas ahorita se está entendiendo que la diabetes está relacionada con lo que comes, cuando siempre se ha sabido que ha sido un problema de la glucosa en sangre. Y además, por primera vez, Miriam, se reconoce a la diabetes como un estado clínico reversible, porque siempre se había hablado de evolución de la diabetes como algo progresivo hacia la muerte. Nunca se había hablado de que se pudiera detener el progreso y no solo eso, sino que se pudiera revertir. Y con esto estamos hablando inclusive de lo que vienen siendo las complicaciones microvasculares y macrovasculares. Por primera vez en la vida. Pues esa es una gran noticia, porque al final, que es una de las causas por la que empezamos o decidimos tú y yo hacer estas conversaciones en Facebook, es pues aprovechar la oportunidad que tenemos de la cuarentena obligatoria como para, no nada más para repensar y para hacer acomodar todas esas cosas en la casa que no hemos acomodado, sino acomodar nuestro propio organismo, si estamos en casa, pues cocinar, o mejorar, ¿no? Y lo que habías dicho el lunes pasado, en la sesión pasada, de nuestro reto, ¿no? Digo, aquí en nuestros comentarios tenemos a alguien que dice que ella quiere ir a Acapulco y no a Monterrey, o sea, quiere cambiar. Y bueno, que me gustaría, si no te molestes, si nos puedes poner como otra tarea, o qué tenemos que hacer, qué tenemos que observar con esta tarea que ya hicimos, ¿no? Como para ir aprendiendo más de nosotros mismos. Y en este sentido tengo unas preguntas que creo que vienen al caso de que, por ejemplo, bueno, estamos aquí, vivimos en el 2020,
y aunque quisiéramos, no todo mundo tenemos, bueno, a lo mejor ahorita sí los podríamos conseguir los búlgaros para hacer nuestro yogur natural, tal, o que es un proceso. ¿Qué yogur comercial podría ser un poco menos dañino? O no sé si quepa esta, claro. esta cuestión. O claro. ¿cómo hacemos? O sea, dejamos, ya no cocinamos con aceite, cocinamos con mantequilla, y otra duda que tenían aquí, que yo también la tengo tremendamente, la avena, si no podemos ir a comprarla de granel, ¿no? ¿Qué pasa con las marcas que dicen cero azúcar? ¿Tenemos que creerles a esas etiquetas que dicen cero azúcar? Híjole, ok, bueno, son 4 cositas. Vale. Cositas, alguien dice que quiere Acapulco, sí, por la connotación que tiene la palabra Acapulco, que es una connotación positiva. En este caso, nada más lo utilicé yo como una analogía para hablar de dos diferentes rutas, pero la ruta de la diabetes es una ruta donde quedas ciego, donde tienes diálisis, donde comprometes el ingreso de tu familia, porque una diálisis te cuesta entre 5 y 7 mil pesos a la semana, y en todo caso también pues te van cortando por cachitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ni siquiera es un concepto de, ay, bueno, me muero y ya. No. Pero a lo que se refiere esta chica Lucirene es de que ella quiere Acapulco en el sentido de lo que tú decías, ella quiere comer mejor, ¿cómo le hacemos? Ok, bueno, ese hubiera sido Monterrey, ¿no? O sea, si queremos ir para donde estamos bien, pues sí, obviamente nos tenemos que salir primero de lo que viene siendo la ruta hacia diabetes. Vamos a ponerle su nombre. La carretera, porque ni siquiera es carretera, es autopista y ni siquiera te cobran y no hay curvas y está, o sea, con 5 carriles y perfectamente iluminada. Es la que te están poniendo, porque es la que está más fácil y está más rápido de llegar y más todo, ¿no? Todo, y es agradable el proceso, ¿no? Etcétera. Bueno, la ruta de la diabetes, nos tenemos que salir de esa e irnos por una un poquito más tortuosa, porque a nadie le importa, porque dejas de ser un producto. Entonces, si tú te interesa tu bienestar e irte por esta parte tortuosa, que es parte, o sea, tampoco es tan dócito, o sea, de que cuánto sacrificio, pero es parte de hacer algunos cambios como nos está forzando, por ejemplo, el coronavirus, a redescubrir la cocina. Obviamente es tedioso. O sea, todos nos cansamos de cocinar y de lavar los trastes y estar pensando qué vamos a comer y qué es lo que hay disponible y con eso qué receta haces. O sea, no hay una fórmula mágica y una fórmula fácil para hacerlo, pero lo que sí sucede es que en el proceso de hacerlo se va facilitando. Y también en el proceso de delegarlo, porque las mujeres mexicanas luego queremos hacerlo todo. Y un chamaco desde los 2 años ya puede participar y las parejas pueden también colaborar. O sea, aquí nadie está, o sea, discapacitado para trabajar en la cocina. Y nosotras tenemos que aprender a delegar esto también, o sea, que el trabajo se distribuya. Bueno, también en ese sentido, esta también es una muy buena oportunidad para repensar las tareas del cuidado, esas que las mujeres, por lo que sea, nos tocan cultural, tal, están bajo nuestra responsabilidad y como tú dices de la cocina. Yo ahí te quisiera nada más como añadir de que algo padre de la cocina, yo ahorita en la cuarentena estoy disfrutando mucho eso, o sea, cocinar, cosa que tampoco es que sea una experta ni nada, pero que voy aprendiendo, es que es súper creativa y que pues que además es muy para compartir con la familia, o sea, es una gran manera de disfrutar el tiempo. Sí, así es. O sea, sí tiene su contraparte, pero por supuesto que puedes trabajar en que sea algo agradable. Y para quienes tienen hijos que son muy quisquillosos con la comida, normalmente el que sean quisquillosos es porque no reconocen el valor del proceso de la alimentación. Si el niño participa desde cómo escoger la receta, ¿no? Porque va a escoger algo que le llame la atención, no va a escoger una receta que no le vaya a gustar. Entonces, si participa desde ahí, luego la adquisición de ingredientes, que bueno, ahorita obviamente está el COVID, pero una situación normal, si el niño te acompaña a comprarlos y luego en casa el niño acompaña a lavarlos, a picarlos, a cuidarlo, a apreciarlo, participa a la hora de la cocina en hacer ese alimento, difícilmente te va a decir, ay, no quiero, ¿no?
Entonces, la cocina es un trabajo de todos y la salud familiar es un trabajo de todos. No es exclusivo de la mamá, no es exclusivo de la mujer mexicana, pero creo que es un trabajo que nosotras como mexicanas somos las que tenemos que hacer, porque si nosotros no repartimos el trabajo y no le damos ese reconocimiento al trabajo de equipo, vamos a seguir las que estamos esclavizadas a la cocina, ¿no? Entonces, y digo esclavizadas porque cuando se convierte en parte del proceso familiar y de todos los días, pues ya no es esclavitud, es algo que se hace y punto, ¿no? Y que se disfruta, ¿no? Y se comparte, Claro. y se va, bueno, no. Claro, o sea, disfrutas bañarte o alucinas bañarte, o sea, pero hay que bañarse. Entonces, si haces el trabajo, si te choca bañarte, pues no como los niños de 9, 10 años, si te choca bañarte, pues haz el trabajo para que le guste, porque es inevitable, es ineludible. Ahí es donde se encuentra la salud. Entonces, bueno, eso era en cuanto a lo que me decías del tema número uno, ¿no? De lo de Acapulco. Sí hay que meternos en la cocina todos. El número 2, ¿cuál es el mejor yogurt? Bueno, yo te podría decir que sea el yogurt, sí es comercial, ¿no? Un yogurt griego con grasa, o sea, que venga entero, que sea de leche entera. Pero va a ser muy difícil que lo encuentres, porque uno, a la gente no le gusta el yogur griego porque sabe a crema agria. De hecho, lo quisieron poner hace muchos años, así tal cual como era natural, y la gente obviamente no lo compró. Y entonces lo que hicieron fue ponerles edulcorantes, que son químicos, para que entonces ya no supiera tan ácido, ¿no? Entonces, si es un yogur griego que no sabe ácido, quiere decir que aunque no le agregaron azúcar, tiene químicos. Entonces, sí hay que hacer esa búsqueda y como consumidores podemos generar ese cambio. Y por otro lado, está tan embebido en la población que los productos tienen que ser de poca grasa, que entonces todo el mundo quiere comprar el del 1% o el del 2% o el de sin grasa, cuando el yogur, el mejor yogur es el que tiene grasa y no tiene ningún tipo ni de azúcar ni de edulcorantes agregados. Simplemente se hace la extracción de proteína y viene junto con la grasa. Entonces hay un menor proceso de obtener el yogurt. Lo único lo único que es diferente es que es el estilo griego, en donde se sucede una pérdida natural de los carbohidratos. Por eso es que sabe gaseoso. O sea, digamos, ir a buscar un yogur griego natural sin azúcar. Así es, correcto, pero no, te digo, el de sin azúcar, las declaraciones que están en las etiquetas son bien complicadas, porque sin azúcar quiere decir que no le pusieron azúcar, pero puede ser que le pusieron edulcorantes. Y hay alguno que, digamos, que ahora sí que, perdón, pero yo sé que, como tú decías, el ejemplo de uno está medio embarazada, no se puede estar medio embarazada y tal, pero alguno que por lo menos no esté tan peor, no tan mal. Sí, claro. El Fayet se escribe F-A-G-E, o sea, y digo, si no lo encuentras con grasa, pues entonces que sea el que encuentres, ¿no? O sea, digo, ahorita también con motivo de la cuarentena, pues no vas a andar buscando de tienda en tienda el yogur perfecto para exponerte a una infección. Pero un natural está bien y evitamos que sea de fresa, de limón, de coco, o sea, que sea natural y sin grasa y bien. Okay. Si tiene grasa, considérate súper afortunada. Al contrario, lo quieres con grasa. Con grasa y sin azúcar, perdón. Exacto, con grasa y sin azúcar. Ok, padre. Mantequilla, aceite. Exacto. Y luego tú ya en tu casa lo utilizarás como quieras. Le puedes poner tantito aguacate, le puedes poner cilantro, perejil, lo metes en un procesador de alimentos y lo conviertes en un dip para acompañar tus carnes. O a este yogur le pones una cucharadita de mermelada. O sea, la mermelada claro que tiene azúcar, pero no se compara para nada con la cantidad de azúcares que les llegan a poner en la industria. Yo he visto yogurts que les ponen 70 gramos de azúcar y una cucharadita de mermelada de fresa te puede dar 4 gramos de azúcar. Te lo pones a tu yogur, le pones tantito extracto de vainilla y ya te quedó delicioso. Entonces hay que también utilizar el ingrediente para que sepa a tu gusto, ¿no? No es, ay, es que sabe horrible. Pues sí, porque eso sabe. A ese yogur le podemos poner fruta. Claro, y le puedes poner tu fruta y ya. Ajá. Bueno, tenemos alguien tenía esta duda de si era mejor cocinar entonces con mantequilla o qué aceite o sin aceite o...
Hay que cocinar con aceites y grasas, ¿ok? Nada de los evitos. Si los evitas, pues entonces vas a seguir comiendo carbohidratos. ¿Te acuerdas que nada más hay 3 cosas que nos dan energía? Carbohidratos, proteína y grasa. ¿Y qué grasa? O sea, de los aceites comerciales. Si no Esa es podemos mantequilla, aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de linaza, es aceite de oliva, por supuesto, aguacate, aceitunas. Evitar los aceites de cocina líquidos, o sea, como a excepción del de aguacate y del de oliva, que tiene un proceso de extracción distinto, pero lo que viene siendo los aceites de canola, los aceites de soya, no hay un aceite más sucio y contaminado y dañino, proinflamatorio, que un aceite de soya. Entonces, esos hay que quitarlos. Y utilizar, claro, la mantequilla, se puede utilizar la mantequilla, el ghee, que viene siendo mantequilla clarificada, también se puede utilizar. ¿Cuánto vas a utilizar? Lo suficiente para darle sabor a tu comida sin que lo ahogues o frías las cosas. Entonces, ¿cuánto aceite de oliva le vas a poner a la ensalada? Lo suficiente para que te sepa rico. Para eso es la grasa. ¿Cuánta mantequilla vas a estar utilizando para sofreír un arroz de coliflor? Pues la que ocupes para que te sepa rico, pero no vas a sumergir la coliflor en el aceite, en la mantequilla, ¿no? Porque no es necesario. Entonces, así es como se utiliza la grasa. Ok. Bueno, ahora, antes de lo del reto, quiero leerte una, que nos comparte un comentario a Alma Columba sobre lo que me le fue en el reto, porque en cuanto al reto, les comento que evité el azúcar lo más que pude, pero los 2 primeros días casi enloquecí en la noche. Después opté por regularla nada más, pero no fue tan fácil. Hacia el viernes fue gratificante y bueno, fue consumiendo fruta. Pero, o sea, si vamos a enfrentar además estos cambios de abstinencia. Gracias, Alma, por mencionarlo. Y era también parte de lo que yo quería saber de cómo lo experimentaron. Y de ahí precisamente lo que decía, de que no es tu culpa, no eres responsable al 100%, o sea, de lo que te está sucediendo, porque los alimentos son información. Entonces, el azúcar es una adicción, igualito que el alcoholismo. Entonces, de hecho, hay un estudio que se llama The Oreo Cookie Study, que es el estudio de la galleta Oreo, donde se utilizaron imágenes del cerebro para comparar entre lo que viene siendo el estímulo de la heroína y el uso del azúcar y el azúcar. Y tuvieron exactamente el mismo tipo de imagen. O sea, el lóbulo frontal del cerebro se estimula de la misma forma cuando consumes tu yogurt o tu galletita que cuando estás consumiendo heroína. Obviamente, la dosis o el impacto es diferente, pero la adicción es exactamente la misma. Entonces, hay algo que se llama síndrome de abstinencia a los carbohidratos. Inclusive en mi página, luciachavez.com, van a encontrar un blog en donde hablo del síndrome de abstinencia a los carbohidratos. Porque cuando te quitas los carbohidratos, entonces tu cuerpo entra igual a los síntomas que cuando estás queriendo salir de una adicción. Entonces, en el caso específico de los carbohidratos, quiere decir que los antojos van a subir, duelen coyunturas, hay fatiga, hay irritabilidad, dolor de cabeza, quieres matar a tu pareja, no, te levantas súper cansado, no te descansas en la noche, durante la noche puedes estar hasta soñando con pasteles y dulces y galletas. Es tu cuerpo reclamándote el estímulo, porque no hay nutrición ahí, nada más te está reclamando el estímulo. Y dura entre 5 y 10 días, dependiendo del nivel de adicción. Y no puede ser paulatino, porque entonces nada más prolongas la tortura. Okay. O sea, no, jamás vas a salir del síndrome. En cambio, tiene que ser de cuajo, tiene que ser absoluto, tiene que ser total, y necesitas incluir otros elementos para que entonces no te vaya tan mal. O sea, todo eso te pasa si no sigues ciertas estrategias. Y yo diseñé unas estrategias específicas que han dado resultados en más de 7,000 pacientes para que entonces no tengan los síntomas tan exacerbados. Porque entonces es cuando dicen, no, yo no puedo con esto.
No, esto no era para mí. No, Lucía está loca. O sea, eso, ¿quién puede? No se puede. No, no. Pero si le agregas magnesio, potasio, no necesita la gente saber eso. Pero sí necesita saber nada más las estrategias que yo doy. No te estoy diciendo, si te digo come hojas verdes, pues es porque tienen precisamente potasio, magnesio, tararara. Entonces, si hay recomendaciones bien específicas, inclusive incluir electrolitos, que si no los puedes comprar, los puedes hacer en tu casa, y siguiendo esas recomendaciones, no te va tan mal. O sea, obviamente vas a pasar por ciertos síntomas, pero la vas a poder aguantar bien. Y a los 5, 7, 10 días que sales del síndrome, es inmediato cómo se siente el beneficio al otro día. La claridad mental, la energía sostenida en el transcurso del día, cambia el dolor de coyunturas, disminuyen los trastornos digestivos. Es bellísimo. Y es únicamente de 5 a 10 días, pero hay que saber hacerlo bien, porque si no, sí es una tortura. Entonces vayan a mi página y ahí van a encontrar el blog de cómo hacerlo bien. O sea, y bueno, entonces en esta cuarentena hay que avisarle a los con los que compartimos la casa, o todos nos metemos en la desintoxicación y ponemos no sé, colchones en las paredes para azotarnos, o no. No, basta con que sigan mis recomendaciones para que no les vaya tan mal. Eso es todo lo que tienen que hacer. Así que si me tienen ahí para poderles ayudar, precisamente. Ahorita nos pones otra vez lo de tu blog para que no se nos olvide. Bueno, a ver, otra pregunta que tengo aquí rápido antes que se me olvide. Alguien pregunta, ¿sí podemos comer huevo, no? O sea... Sí, y por favor no vayan a tirar la yema del huevo, es la parte más importante. Es que alguien preguntaba ahí. Y bueno, ¿qué nos vas a poner de reto para la próxima semana? ¿O qué tenemos, o no sé, qué tenemos que fijarnos de reacciones? A lo mejor es lo mismo, no sé, ¿qué nos vas a poner? Claro que sí. Ok, mira, como el reto del azúcar es el principal reto que tenemos como población y de esto está muriendo la gente, entonces no es un reto que vayamos a poder resolver en una semana. Entonces, ok, ya habíamos hablado del azúcar, pero hay otras cosas que se convierten en azúcar, como son la mayoría de los carbohidratos. Y entonces ahí es donde encontramos la pasta, el arroz, la quinoa, los panes, etcétera. Entonces, aquí el trabajo ahora va a ser comer principalmente, porque pues te digo, quítate el azúcar y vas a decir, ¡ah! ¿Qué como? Pues con justa razón, si el 70% de la gente come eso, pues, o sea, es como si tú tienes tu vestidor, ¿no? Y tu color favorito es el azul. ¿Qué va a haber ahí en tu vestidor? Pues, azules de todos los tonos y todas las modalidades. Y si yo te digo que el azul te hace daño, vas a decir, ¿pero cómo? ¿Qué me pongo? Pues no quiere decir que no haya que te pongas. Lo que pasa es que todo el tiempo has visto nada más el azul. Entonces necesitas hacer un esfuerzo por salirte de ver el azul y buscar otras opciones. Entonces, quitarse los carbohidratos quiere decir enfocarse en consumir proteína y grasas. Y consumir una gran cantidad de vegetales. Entonces, es comer esta cantidad de proteína. Todo lo que camine, huele o nade es proteína, animales. Esta cantidad, en un tiempo de comida, en tu platillo, la cantidad equivalente al tamaño de tu cabeza de vegetales. Si te aburre, al cocinarlos, al saltear unas espinacas, se hacen bien chiquitas, ¿verdad? Entonces, al cocer los vegetales ya se reduce el volumen. Y acompañarlos siempre con grasas y aceites. Si dices, no, es que las grasas y aceites me van a hacer engordar y es que yo nunca los he comido porque hay mucha resistencia de la gente. Si no es que tengo colesterol alto, es que tengo triglicéridos altos. Los colesterol alto y los triglicéridos vienen del consumo de azúcar, no de grasas. Entonces, la gente tiene mucha resistencia. Si me conceden el beneficio de la duda y dejan de hacer lo que siempre han hecho para tener un resultado diferente, entonces pues significa aceptar el consumo de los aceites y de las grasas. Entonces, inclúyalos poquito para darle sabor a las verduras y un tanto de su palma de la mano de proteína. Entonces, es poquita grasa, harta verdura y tu proteína. En cada tiempo ya no voy a poder comer mi arrocito con mi mole. Ahorita, no. ¿Por qué? Bueno, es que tal vez igual no es tu caso.
Miriam, pero el problema de México es obesidad y diabetes. Sí, ya. Tenemos que arreglar un problema. No se puede arreglar el problema, por eso te decía que no podemos regresar a lo que comían las abuelas, porque las abuelas no tenían el problema que tenemos. Sí. Entonces, primero tienes que restaurar la función del cuerpo. Okay. Cuando ya estés metabólicamente sano, ya puedes volver a incluir carbohidratos, por ejemplo, pero no mientras tu cuerpo necesita cómo reparar el daño de tanto que has comido carbohidratos. Okay. Entonces, ahorita, digo, si tú quieres dejar de tener hígado graso en 2 semanas, quieres dejar de tener resistencia a la insulina, quieres mejorar tu respuesta hormonal sexual, tanto hombres como mujeres, quieres tener más líbido, o sea, si quieres todo eso... O sea, esos son unos buenos retos, esos son unos buenos alicientes. Okay. Además de perder peso, además de que mejoras tu diabetes, o sea, si tu cuerpo tiene todo lo que necesita para reparar, lo que va a hacer precisamente es restaurar la función celular y se va a deshacer de lo que no necesita, que es el peso y la enfermedad. Pero primero tienes que quitarte todos los carbohidratos. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Entonces, digamos, nuestro reto de ahora es tratar de quitarnos los carbohidratos y bueno. Lo que pasa es que si tratas, te vas a quedar ahí. Ok. O sea, pero como te digo, depende de cada quien, igual y no es tu caso, pero para las personas que son dietólogas de toda la vida, o sea, son expertos en dieta y van de dieta en dieta, a los que cuentan calorías, los que quieren perder peso, los que ya tienen una condición metabólica y nomás no lo han podido resolver, no pueden seguir tratando, Miriam. Tratar es quedarte en la tortura del síndrome de abstinencia, lo cual es una experiencia horrible, o sea, horrible. Entonces, si realmente, se quiere un resultado distinto, entonces no es tratar, es hacer. Y es hacerlo con ese beneficio de la duda. Y es hacerlo sabiendo que el peor momento va a dejar de serlo en 5 a 10 días. Okay, no es para toda la vida. Este es nuestro reto, fuera los carbohidratos. Ok. Pero proteína, fibra. Proteína, fibra y vegetales. Así, así. La medida, la dosis de grasa científica exacta de grasa es un chirris. Ok, va. Ok. Entonces ya tenemos esto. Y pues bueno, ¿qué les parece? La próxima sesión hablamos de dietas. Por favor. ¿No? De dieta, o sea, de dietas y todo esto cosa también en lo malo, todo el mundo estamos a dieta, las dietas que pasamos y le sacamos la copia, todas las queremos, o sea, como todos los, no todos, pero digamos, vamos a tratar de hablar como por qué las dietas, los mitos, bla, 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 y si alguien o las que nos están siguiendo aquí, pues que nos digan qué dietas han usado como para que también veamos por qué no funcionaban o por qué sí o por qué, ¿no? Me encanta. Y pues bueno, ¿cómo ves que ya pasamos, pues ya terminamos porque ya llevamos 1 hora 15 minutos y si no, vamos a agotar a todo mundo. Y si tienen más preguntas, váyanlas poniendo aquí en mi muro y yo las voy tomando para que la próxima sesión empecemos como resolviendo cositas chiquitas, veamos cómo vamos con nuestro reto y hablemos sobre las dietas, ¿no? Todo este mundo alrededor de las dietas. Y si quieren y si quieren ideas de cómo hacer su plato de proteína, fibra y grasa, pues síganme en Instagram. Ahí subo recetas, ahí subo recomendaciones, n.luciachávez. Ahí también está mi directorio de redes y a partir de ahí se pueden ir a diferentes sitios o diferentes enlaces, todos con información generosa para que puedan entonces realmente hacer un cambio. Va, y digo, está padrísimo porque lo que tenemos que tomar conciencia es que estar sanos en estos tiempos y en lo que viene se va a convertir en el verdadero acto político de todos, ¿no? Pues bueno, pues muchas gracias, Lucía. Nos vemos el próximo lunes, 3 p.m., 3 de la tarde, Ciudad de México, 1 Tijuana, desde donde está Lucía. Bueno, pues gracias. Un abrazo, saludotes. Bye.